Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Gestión del Talento Humano. Desde la red de docentes del curso les damos a todos la bienvenida a este nuevo video en donde se abordarán las temáticas de reclutamiento, selección e inducción de personal. En primer lugar, es muy importante abordar la definición de la gestión del talento humano. Recordemos que la gestión del talento humano es un conjunto integrado de procesos de la organización diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los colaboradores. Reclutamiento de personal. Se entiende por reclutamiento el proceso constante mediante el cual una organización atrae el mayor número de candidatos posibles de manera oportuna, económica y con suficiente cantidad y calidad para que posteriormente concursen en la función de selección y pueda elegirse al candidato más idóneo para ocupar un puesto dentro de la organización. Según Chavenato, el reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y que sean capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Fuentes del proceso de reclutamiento. Existen dos fuentes de proceso de reclutamiento: las fuentes internas y las fuentes externas. El reclutamiento interno ocurre cuando la organización desea llenar la plaza mediante la reubicación de sus empleados, que pueden ser ascendidos o transferidos con promoción, o cuando los mismos trabajadores conocen al posible candidato y lo hacen llegar a la organización por medio de una recomendación. Las fuentes se consiguen a través de la promoción del personal, del propio personal, a través del sindicato, ascensos o escalafón, o a través del plan carrera. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar estas fuentes de reclutamiento internas? Existe una fuente poderosa de motivación. Se cubre casi de inmediato la vacante. Existe una respuesta rápida de candidatos. Se promueve el desarrollo de los trabajadores. Se anima al personal. Se incita al trabajador a seguir preparándose. Son candidatos que ya se conocen. Y por último, se genera una sana competencia. Fuentes de reclutamiento externas. El reclutamiento externo ocurre cuando, al presentarse determinada vacante, la organización desea llenarla con candidatos que se encuentran fuera de la organización y se ayuda de algunos medios para llegar a su objetivo. Fuentes: agencias de empleo, instituciones educativas, medios masivos de comunicación, centros promotores de empleo, bolsas de empleo, ferias de empleo o a través de las redes sociales profesionales. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar estas fuentes de reclutamiento externas? Se aporta innovación y cambio a la empresa. Se puede seleccionar al candidato idóneo. Trae ideas y experiencias nuevas a la organización. Se renueva y se enriquece el capital humano. Y existe una ventaja competitiva, ya que puede traer el mejor capital humano del exterior. Selección de personal. Objetivo: seleccionar el candidato que mejor se adapte a las condiciones de la empresa, que cumpla con los requisitos establecidos en el perfil del cargo y que posea el potencial para desempeñarse en sus labores cumpliendo con los resultados esperados, de tal forma que se provea a la empresa un talento humano competitivo. Lineamientos: realizar seguimiento a la hoja de vida, ejecución de las entrevistas correspondientes, presentación de pruebas técnicas para el cargo, comparación de resultados de los aspirantes al cargo y las pruebas médicas. García 2008 menciona los instrumentos disponibles para valorar y medir las competencias, personalidad, valores, entre otras características de los candidatos. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran: análisis de antecedentes. Consiste en verificar la información suministrada por el candidato estudiando la hoja de vida, comprobando sus referencias y revisando la legalidad de sus certificados laborales y académicos. Entrevistas. Es la técnica más utilizada y con el mayor número de aplicaciones en la organización, pues puede realizarse en cualquier etapa del proceso.
Estas consisten en confrontar a cada uno de los candidatos con el fin de complementar la información suministrada en la hoja de vida, indagando más en los aspectos personales, familiares, sociales, laborales y comportamentales. Las entrevistas no se deben improvisar y se deben conducir considerando algunos factores como lo son los objetivos principales de la entrevista, la creación de un buen clima para realizarla, orientar la entrevista hacia los objetivos, evitar preguntas discriminatorias, responder a preguntas formuladas por el candidato y anotar las impresiones después de la entrevista. Pruebas de conocimiento. Estos instrumentos evalúan el nivel de conocimiento general y específico de los candidatos a través de exámenes teóricos, prácticos, verbales o escritos. Estas pruebas se realizan con el fin de medir el grado de capacidad o habilidad para algunas tareas del cargo y para conocer las capacidades cognitivas que se tienen en situaciones específicas. Simulación del trabajo. Es una prueba ejemplo tomada de una situación real, en la que el candidato debe realizar algunas actividades que le permitan resolver una situación particular, midiendo así la capacidad de respuesta y resolución práctica de problemas relacionados con el cargo. Es comúnmente aplicado como una técnica de dinámica de grupo. Visita domiciliaria. Hace referencia a las condiciones socioeconómicas de vida del candidato que se desean comprobar, familiarizándose con o acercándosele al entorno personal y familiar del aspirante para conocer el grado de influencia que éste puede o no tener el desempeño de sus labores. Estudio de seguridad. Identifica el riesgo social que puede presentar un candidato para la organización, por el cual, dependiendo del tipo de organización, ésta selecciona el candidato del sector social que menos riesgo le represente, sin que esto incurra en discriminación por parte del empleador hacia la persona. Además, cabe resaltar que cada organización tendría presente sus políticas de selección donde se consignan este tipo de factores. Inducción de personal. Es el proceso por el cual la organización busca que el nuevo integrante se adapte de manera rápida a la cultura, los comportamientos y procesos de la organización. De acuerdo con Chavenato, la inducción tiene dos etapas: inducción que se hace hacia la organización y la inducción a su puesto de trabajo. La primera concerniente a la introducción que se hace hacia la organización, en la cual se presenta a los nuevos empleados una visión global de la compañía, las prestaciones y los servicios a los que tiene derecho los empleados, las normas de rendimiento, el reglamento, las políticas y los procedimientos y finalmente la importancia de su trabajo, productividad y desempeño. La segunda, introducción a su puesto de trabajo, comprende: el trabajador entrará en contacto directo con su puesto, su jefe y sus compañeros, explicándole en detalle en qué consistirán las actividades que debe realizar y con quiénes se va a relacionar diariamente. El objetivo principal del proceso de inducción es que el colaborador asimile de manera intensiva y rápida la cultura de la organización. Gracias por su atención, apreciados estudiantes.